¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la aceptación y por la comprensión de que dado que por causas de fuerza mayor no los puedo acompañar presencialmente, me hayan permitido participar en esta modalidad. El objetivo de esta presentación es hablar de cómo la observación de las relaciones entre los gestos y el habla, los gestos y la comunicación, revela que la diversidad es la regla general y las regularidades son la excepción. Esto es especialmente relevante dado que nuestros modelos explicativos están fundamentalmente basados en la suposición de una estabilidad de patrones, de estructuras subyacentes, de esencias, sobre todo porque están planteadas en términos lógicos, en términos verbales. Entonces, en fin, vamos adelante. Iré aclarando estos puntos. Para resumir de un brochazo aproximadamente 70 años de estudios gestuales, diré que los gestos sabemos que están siempre y son tan necesarios como la expresión verbal. No son accesorios, no son secundarios y tampoco son opcionales. Se puede decir y se ha dicho que son opcionales en el sentido de que no tienen, digamos, el condicionamiento de obligatoriedad que suponemos con otras formas o con otros tipos de análisis lingüísticos. Pero francamente, hasta esos análisis de obligatoriedad existen a veces nada más en condiciones que vamos a llamar experimentales, es decir, de la acotación, de la transcripción o de la acotación de los ejemplos analizados, o del nivel de representación metodológica de la lengua. Los gestos son parte constitutiva de la producción y la comprensión comunicativa, el aprendizaje y el pensamiento. Dada una condición que puede ser considerada como puramente histórico-cultural, también que tiene que ver con la evolución de la filosofía de la ciencia, la gestualidad se comenzó a estudiar a la luz de lo verbal, es decir, primero vino lo verbal y después vino lo gestual. Esto tiene como consecuencia que lo gestual se considere a la luz de lo verbal, se considere como complementario de lo verbal. Lo gestual no es complementario de lo verbal. Lo gestual se consideró complementario de lo verbal, puesto que se añadió después en términos de la comunidad científica y académica, pero eso no es justificación para tratar así el fenómeno. Es decir, este es un caso típico como de proyección antropomórfica o antropocéntrica o etnocéntrica, francamente. O sea, ni siquiera hablando en términos de lo que la cognición corpórea, por ejemplo, llamaría la adecuación de la percepción y la construcción de la realidad a las habilidades perceptuales y modalidades perceptuales, sino aquí estamos hablando de una manera, digamos, culturalmente, ideológicamente particular de pensar la lengua que se impuso y la cual ya existía y era la base de los estudios y sigue siendo cuando la gestualidad se empezó a considerar como parte del interés lingüístico y cognitivo, junto, perdón, con el gran aparato interactivo y situado de la comunicación. Sin embargo, como dije, haberse incluido después en los estudios del lenguaje no es suficiente para hacer otra cosa que el lenguaje, ni ser secundaria con respecto a lo verbal. La división se puede considerar provisionalmente de metodológica si acaso. Esta es una arquitectura tipo von Neumann que subyace o está en la base de la mayor parte de las explicaciones o modelos interpretativos de la ciencia cognitiva, y lo ha estado desde hace mucho tiempo. Y lo que nos dice es básicamente que dentro de la mente, ubicada típicamente en el cerebro, hay una unidad central de control y una unidad de memoria, o en términos lingüísticos, gramática y léxico. Y también depende, como todo sistema cerrado, de que podamos asumir un conocimiento específico del input, es decir, de los canales y de la calidad de la información que entra por esos canales.
porque solo así puedo yo suponer sobre qué operan y cuál es la naturaleza de las reglas que operan sobre estas cosas. De la misma manera, para poder suponer cuáles son las actividades cognitivas que dan lugar al comportamiento que considero el resultado de este procesamiento, el output, pues también tengo que conocer las condiciones. La interpretación del papel de cada componente, lengua y gestualidad, se ha interpretado también a la luz de este modelo de lengua que antecede a los estudios gestuales. Un modelo hecho sin gestualidad ni interactividad busca acomodar ambas. La gestualidad es ineludiblemente interactiva, a diferencia de la lengua escrita. Sin embargo, como Levinson dice en su artículo de 2012, el pecado original de las ciencias cognitivas, evidentemente resulta y resultó muy atractivo poder proponer que la cognición humana podría ser una especie de genoma del pensamiento humano, en el sentido de que hubiera un código básico. De tal suerte, algunas interpretaciones igualan las distintas condiciones materiales de lengua, su oralidad, suponiendo, y gestualidad, lo manual y lo facial, con distintos módulos de significado en la arquitectura cognitiva. Es decir, el hecho de que sean materialmente distintos es aparentemente la única justificación empírica para proponer que ocupan módulos distintos en esta arquitectura, en esta versión de la arquitectura cognitiva. Se habla, por lo tanto, de activación, de complementariedad, es decir, la lengua activa unos significados, los gestos otros, hay complementariedad en cuanto a que se articulan los significados o la integración de los significados en la arquitectura cognitiva. A veces se habla también, como en el caso de McNeil, de un mismo símbolo esquemático que se diversifica, es decir, en la arquitectura cognitiva hay un objeto simbólico original que luego se reparte entre lo gestual, su lado global, dice McNeil, y lo verbal o su lado codificado. A pesar de todas estas interpretaciones y de la fallida base sobre la que trabajan, coinciden, no obstante, en que hacen cosas distintas, aunque su operatividad incurre en la conocida paradoja del código común que eh, nace, digamos, de la imposibilidad de explicar cómo es posible que la información se traduzca, la información perceptual se traduzca en símbolos, se traduzca en estos objetos sobre los cuales operan las reglas de la unidad de procesamiento central y luego se vuelva a traducir de este growth point, por ejemplo, que le llama McNeil, de este símbolo común en distintos comportamientos motrices, distintas actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tomando como base estas concesiones epistemológicas, es decir, el modelo de pensamiento que todavía utilizamos en general, voy a hablar de las funciones que se han atribuido a la gestualidad para empezar a ver cuando uno abre el panorama hacia la diversidad y lo dejamos de acotar experimentalmente o tomar la diversidad como secundaria, ¿qué pasa con nuestras interpretaciones? Eh, Se ha dicho que la gestualidad favorece la comunicación desde el interlocutor que recibe el mensaje y como hablante que lo expresa, cuando se hacen experimentos en los que se reduce la carga gestual y luego se aumenta de manera controlada y se prueba que o se observa que el mensaje se ve favorecido en su interpretación, en su recepción y también en su expresión cuando hay más gestualidad. Lo curioso de este tipo de comentarios y de estudios es que sería como decir, el lenguaje está mejor completo. Pues sí. Su papel es importante en la adquisición del lenguaje, sin duda. Otra vez, es mejor adquirir el lenguaje completo que adquirirlo incompleto o parcial. Resuelve contextos de referencia ambigua. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la palabra alto podemos suponer pensándola en aislamiento que eh, pues es la misma palabra con los mismos fonemas. Y sin embargo, yo utilizo los gestos para distinguir entre eso está muy alto, sonido, bájale.
Está altísimo ese edificio en cuanto a una dimensión vertical, pues es alto el riesgo. No sé si quieres entrarle, ¿no? En cuanto a probabilidad en este caso. Apoyan de manera importante funciones pragmáticas como estructura de la información y toma de postura. En este caso, estructura de la información se refiere, por ejemplo, a focalización, se refiere a tópicos, se refiere a distribución informativa, seguimiento referencial. Y toma de postura se refiere a esta expresión o las formas de expresión de los lados en términos de algo ideológico, de alguna creencia que puede tomar el hablante, o lo negativo o positivo que puede tomar el hablante con respecto a lo que se dice. Por ejemplo, en Hinel y Parry, el 2021, los colaboradores del experimento coincidían en que el hablante prefería las ideas expresadas con contenido gestual, aparentemente con independencia de la lejanía o cercanía de su propia postura o ideológica o educación. Si el mensaje era expresado con mayor gestualidad, se volvía más atractivo, ¿no? Lo cual también puede ser comprensible. La gestualidad incluso tiene un papel en el reconocimiento de secuencias fonémicas, es decir, no es solo que existan estas categorías y estas sanciones cognitivas que le llaman en cuanto a cómo la información perceptual se acomoda o no en las categorías fonémicas que supuestamente existen, sino el hecho de que lo fonémico no es solo fonémico, es fundamentalmente gestual también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia otra vez de, desde la interactividad de estudiar esto que originalmente se atribuía exclusivamente a una arquitectura bonomiana o a una estructura lineal? Em, Sin embargo, la diversidad se impone frente a todas las aparentes regularidades y delimitaciones estructurales, funcionales y cognitivas. De hecho, Araschiga y coautores comentan cómo, aunque la mayor parte de los estudios conductistas demuestran la ventaja de la combinación verbal-gestual, otro tipo de estudios tienen resultados contradictorios y heterogéneos, es decir, como que cuando uno lee un artículo parece interesantísimo y clarísimo, ¿no? Pero cuando uno hace estos artículos de reseña, estos meta-artículos, se da cuenta que en realidad la cosa no es tan sencilla. Es sencilla en la medida en que uno acote la visión a los resultados de un solo trabajo. Hay mucha contradicción, hay mucha heterogeneidad y es natural cuando vemos la falla de la búsqueda de estos patrones generales porque la naturaleza del fenómeno no los refleja y la naturaleza del fenómeno es diversa, es decir, la diversidad es la regla general. Y claro que se llegan a encontrar patrones, pero habría que cuestionarnos si la naturaleza de los patrones eh, se acomoda también bien a su caracterización verbal o lógica. Ahora voy a hablar de las relaciones entre lengua y gestualidad, la danza de dos que son uno solo. Primero podemos empezar con la parte formal, divido más o menos las relaciones entre lengua y gestualidad, perdón, entre tres niveles. El formal, en donde tenemos tiempo. Cuando hablamos de la sincronicidad o asincronicidad, se sabe a lo largo de estudios cada vez más sofisticados que hay una interesantísima danza o coincidencia, por ejemplo, entre los picos picos del movimiento gestual, picos kinestésicos, y los entonacionales y otras pautas prosódicas. Hay una gran sincronicidad y donde haya sincronicidad también hay fenómenos interesantes. Porque claro, la suposición de base es que si aparecen estrictamente juntos, están formando una unidad, y si no, no. ¿Y qué pasa, no? Luego la semántica, en donde a veces aparentemente lengua y gestualidad coinciden en el mensaje y a veces no. Por ejemplo, en el estudio de Casasanto y Jasmine, donde observan que los hablantes de inglés pueden decir leave the past behind, deja el pasado atrás, y sin embargo con la mano hacen el movimiento a la izquierda y no hacia atrás. También en términos sintácticos, cuando vemos que los gestos no sirven a la verbalidad como la estructura central, sino ocupan, de hecho, posiciones
que pueden ser consideradas predicativamente nucleares. Por otra parte, cuando incluimos la interactividad, es decir, abrimos la lente del lenguaje, también tenemos que considerar las propiedades semióticas y ostensivas de la relación entre lengua y gestualidad. En primer lugar, el hecho de que los gestos a veces tienen referencia locativa, como le llama Nick Enfield, es decir, señalan a la taza. Esta es una taza, es lo raro realmente, pero bueno, es el caso, digamos, más extraño, aunque se supone como el caso más básico. La diferida, cuando digo, pues en la universidad cada vez tiene más alumnos. Y no estoy hablando de la taza, pero estoy utilizando la taza como símbolo de aquello a lo que me refiero. Esto se considera una referencia asociada o diferida. Y cuando es abstracto, es decir, ubiqué la universidad en este espacio y digo, la universidad, pues cada día, a diferencia de esta otra institución, la universidad cada día tiene más alumnos. Y la simulada, en donde establezco un escenario diferente al situado y digo, y aquella vez él se quedó calladito y después me dijo, haz lo que tú quieras. Entonces la gestualidad, la dirección de la mirada, todo tiene que ver con la simulación del escenario y no con la situada. En segundo lugar, lo ostensivo, es decir, la relación que hay con lengua y gestualidad en cuanto a qué muestra de manera sensoriomotora algo y quién lo codifica, que normalmente es lengua y gestualidad. Entonces, yo puedo decir sandía, que es una codificación, evidentemente hay arbitrariedad ahí, y sin embargo la represento gestualmente y eso muestra propiedades que son más sensoriomotoras. Es el caso típico, o el caso que se supone como típico. Muchas veces lengua y gesto se unen en esta parte ostensiva, por ejemplo, los demostrativos, en donde yo puedo decir, ese es del que te platiqué, y el ese de alguna manera tiene, dado su vacío referencial, como le llama Levinson, tiene esa propiedad ostensiva, aunque habría que ver, habría que matizarla, porque en lo deíctico se usa el mismo término para ambas modalidades y son cosas muy distintas. Luego, cuando la lengua establece el escenario ostensivo para lo gestual, como cuando digo así estaba la sandía, el así indica al interlocutor que observe la mostración sensoriomotora y a veces puedo decir que la gestualidad establece el ostensivo verbal cuando supongo que contextos justo como de citación, que digo, se quedó calladito y después me dice muy bajito, haz lo que quieras, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, esa citación justamente puede estar o se puede decir que está favorecida por la integración del escenario ostensivo a partir de lo gestual. En tercer lugar, lo análogo, que es esta relación no libre de problemas, por supuesto, en el continuo entre abstracto concreto, en donde se supone que la lengua tiende a ser más concreta que lo gestual, dado que cuando digo sandía me refiero a una entidad, mientras que la representación gestual corresponde a cualquier entidad esférica ovoide. Por ejemplo, en el ejemplo A venía todo el capítulo completo que habla justo de la puntualidad o la completud del capítulo, pero el gesto, digamos, no expresa nada más concreto de lo que ya dice la verbalidad, aunque sí más sensoriomotor y más ostensivo. En el ejemplo B, empezaba la pesca de camarón y ya no veíamos a mi papá, que tiene la parte interesante medio asincrónica de que el barrido es durante la pesca de camarón y no, ya no veíamos a mi papá, que podría corresponder más con los significados que se expresan de estos gestos de barrido, ¿no? Negativos, de rechazo, de borramiento. Y en tercer lugar, tengo lo que es aparentemente una relación contraria. A mí me gustaba el tejocote porque duraba más, es decir, simulando la masticación del tejocote durante la apreciación de la duración. Los parámetros de la diversidad, hay que tener en mente que la medida de la diversidad es la expectativa de un denominador común, por lo tanto, estos parámetros formales, semánticos, interactivos y semiótico-modales entrañan ciertas apuestas que pueden ser problemáticas y paradójicas, como en el caso de lo formal, la suposición de linealidad, codificación y simultaneidad. En el caso de lo semántico, la suposición de un banco de significados en común que no tiene ninguna base empírica prácticamente. En el caso de lo interactivo, la suposición de funciones uno a uno, por ejemplo, con respecto a la referencia demostrativa, cuando yo digo
Ese es el que yo te decía. ¿Cuál es el demostrativo? ¿Dónde está la deixis? En el S, en el dedo, en los ojos, en el adelantamiento de la cabeza. Pues cualquier apuesta de delimitar o de distinguir funciones específicas incurre en esa problemática de la desarticulación, digamos. Y en lo semiótico modal, bueno, establecer una frontera artificial de acuerdo a su materialidad entre lo gestual por ser manual y facial y lo verbal solo por ser oral, ¿no? El artículo de Ockrent de 2002, muy citado, justamente propone una definición libre de modalidad de gestualidad para poder incluir o resolver el potencial problema con las lenguas de señas y también incluir a cosas que uno hace con la voz, que son francamente gestuales, ¿no? Como o ujú, y eso que Mark Dingeman se llama signos liminales. La existencia de lo abstracto mismo ha sido ampliamente discutida dentro de las ciencias cognitivas, entonces por lo tanto también no sería gratuito poder atribuir estas diferencias entre lengua y gestualidad como McNeill quisiera entre lo global y lo codificado. En suma, hay diversidad en las relaciones entre lengua y gestualidad, en la función de la gestualidad a nivel individual, de la expresión de patrones tempoespaciales. Como ya dije, hay mucha diversidad. No se manifiestan como el proyecto de la cognición cultural que de alguna manera inició Levinson, pero que luego, digamos, confesó que se separaba de este afán generalista, universalista de lo cognitivo. Y en lo propiamente cultural, pues también vemos mucha diversidad asociada a la diversidad lingüística, diversidad gestual asociada o mostrando la misma diversidad que muestra lo lingüístico o lo verbal, como le queramos llamar. La evidencia de una estructura subyacente, sobre todo en términos de este genoma cognitivo, pues es casi nula. Muchas gracias. Les dejo aquí mi correo. Recibo todas las preguntas, sugerencias y comentarios que me quieran hacer, los responderé a la brevedad, por supuesto, y nuevamente un agradecimiento por la consideración y que tengan muy buen día. Hasta luego.